Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Estaba desarmando una línea de refrigerante con un cuchillo de mantequilla cuando el universo se dobló en la dirección equivocada y nos escupió en el patio delantero de alguien más. La cubierta se estremeció, las estanterías cayeron, y una caja de rodamientos de bomba me golpeó en las costillas. Saboreé cobre y polvo. Las luces de la sala de máquinas se atenuaron por un instante, luego brillaron con tanta fuerza que me grabaron sombras en el cráneo. Sobre mi cabeza, el indicador de salto parpadeaba en verde como si nos hubiera hecho un favor. Informe, gruñó el capitán Pique por el intercomunicador, su voz firme como una barra de hierro. Clavé el cuchillo en la manguera temblorosa, la sujeté con una abrazadera de soldadura y apreté el micrófono. El motor se mantiene. Hemos saltado a algún lugar. ¿Algún lugar? Repitió. Ese es un mapa pésimo, Grant. El coro del radar empezó a gritar. Incluso a través de los mamparos podía sentir el zumbido cambiar. La misma sensación que tienes cuando una máquina enorme despierta cerca. Me limpié las manos llenas de refrigerante y cerré la escotilla. El pasillo hacia el puente olía a plástico quemado y café arruinado. En el puente, nuestra pantalla delantera estaba llena de carriles de tráfico como venas luminosas. Naves por todas partes. Transatlánticos dorados con forma de conchas talladas. Agujas de metal oscuro. Una estación en anillo tan grande que sus ciudades interiores eran visibles como un collar de luces. Todo demasiado pulido, demasiado ordenado. El gran poder nunca tiene que ocultarse. Una voz golpeó nuestras comunicaciones con ese tono frío y oficial que he odiado desde el día en que un supervisor de muelles en Santiago intentó multarme por respirar. Nave no registrada. Identifíquese. Han entrado en espacio de la corona sin autorización. Motores apagados, escudos bajos. Preséntense. El capitán Pique no parpadeó. Tenía 50 y tantos, lleno de cicatrices y con una mandíbula obstinada. Un hombre que seguía hablando después de recibir golpes. Parecía una montaña con resaca. Levantó el micrófono. Este es el carguero Guidobs Ron, procedente de Freold. Salto fallido. Somos inofensivos si nos dejan en paz. ¿Freold? Repitió la voz, como si la palabra fuera una mancha. Colonia desconocida. Se requiere índice genético. Se transmitirán los protocolos Neil. La falta de cumplimiento conllevará corrección. La palabra Neil me heló y luego me encendió por dentro. Miré a los demás. Nadie en navegación hacía girar una moneda entre los dedos. Bishop en sensores masticaba un alambre como si fuera un palillo. La boca del capitán se movió apenas. Ese pequeño tic lo decía todo. ¿Protocolos Neil? Murmuró Bishop. ¿Qué somos? ¿Mascotas? Silencio, ordenó Pique, sereno de nuevo. Activó el externo. Espacio de la corona, copien nuestra firma de salto de emergencia. Solicitamos un corredor para salir vacío. No reconocemos sus solicitudes de postura, hubo una pausa en la pantalla. Una de las agujas metálicas se separó de los carriles y se deslizó hacia nosotros con la confianza perezosa de un gato que sabe que es dueño de la casa. Estaba pintada de blanco hueso, con filigranas doradas que parecían sacadas de una daga ceremonial. Alguien, en algún lugar, había decidido que la intimidación debía ser hermosa. Nave no registrada, la voz regresó más dura. Su idioma es tosco. Atraquen en el tribunal, muelle 12. Inspección de abordaje. Entreguen armas. Herramientas. Materia reactiva. Intoxicantes y orgullo. Deberán arrodillarse. Serán indexados. Se evaluará su deuda y su deber. ¿Orgullo? Susurró Nadia, como conteniendo la risa. Pique apagó el micrófono y reclinó la silla, dejando que el silencio respirara. Me miró. Grant, ¿con qué mordemos? ¿Morder? Si hablas de armas, tenemos 2 torretas de bobina que ni siquiera rastrean bien, un tubo de lanzamiento con una abolladura que hace que los torpedos salgan torcidos y un cañón de riel que soldé con 3 taladros mineros y una oración. Quizá funcione una vez,
y luego se romperá de la forma más interesante posible. ¿Escudos? Reconstruidos de un campo de chatarra. Aguantan contra arena y malas palabras. Él asintió, como si eso fuera justo lo esperado. Así que no vamos a pelear nuestra salida. Ni de cerca, dijo Bishop. Tienen tráfico como una colmena. Y nosotros somos la mosca. Podía sentir como la tripulación empezaba a tensarse. El miedo tiene un olor, metal, sudor y el aliento de otro. Aprendes a leerlo igual que lees el calor en un tubo antes de que reviente. Estábamos en el corazón de algo cuidado y cruel. Se notaba en la simetría. Solo los tiranos obsesionan con lo ordenado. Pike se inclinó hacia adelante. Escuchen. Atracamos porque no hay otra opción. Pero nadie se arrodilla. Nadie suplica. Quieren ver nuestras colas entre las piernas. Que las corten ellos mismos. Sentí que una pequeña y malvada sonrisa se me escapaba. No porque fuera valiente, sino porque dijo lo que necesitaba oír. Entramos despacio. Sin movimientos bruscos. La estación llenó la pantalla hasta volverse solo un muro de detalles. Puentes que no llevaban a ningún lado pero lo alimentaban todo. Estandartes que ondeaban en un viento inexistente. Drones de mantenimiento como escarabajos de cristal que pulían cada rincón. La compuerta 12 se abrió como una boca. Los brazos de atraque se extendieron hacia nosotros, demasiado elegantes para ser honestos. Las abrazaderas mordieron. El casco se estremeció. La esclusa informó un sello con un pitido que habría sido tierno en otra vida. Nuestra cámara externa mostró una comitiva de recepción ya esperándonos al otro lado. Extremidades largas en armaduras pálidas, cascos con placas en forma de coronas, armas que zumbaban con un sonido que se sentía en los dientes. Detrás de ellos, un funcionario sobre un estrado flotante. Llevaba túnicas que probablemente costaban más que nuestra nave. El estrado avanzó. Un traductor automático sonó. Humanos, desarmanse y adopten postura de rodillas. Sean bienvenidos en humildad al Imperio de Coronas. Pike me miró. Grant, trae el kit de bienvenida. Sabía a qué se refería. Llevábamos años bromeando que, si alguna vez encontrábamos alienígenas, ofreceríamos la única moneda que atraviesa títulos, algo que se bebe y quema. Fui al casillero y saqué la pequeña caja que etiquetamos como accesorios de tubería. Dentro, anidadas en espuma, había 6 botellas de whisky negro de un destilador en Freold que hacía correr agua a través de carbón y terquedad, además de una bolsa de galletas saladas y un frasco de pepinillos en forma de balas. Clase pura, lo sé. Nos reunimos en la escotilla. Pike se acomodó la chaqueta como si fuera a entrar a un tribunal, que en cierto modo lo era. Nadia llevaba la trenza escondida bajo una gorra. Bishop tenía las manos vacías y abiertas, la manera en que muestras que no buscas problemas justo cuando estás listo para causarlos. Pike presionó el ciclo. La puerta interior se deslizó, la exterior se abrió, y el aire de la estación entró. Olía a piedra fría, limpiador y algo floral que no venía de ninguna flor honesta. Los guardianes alzaron sus armas un poco, luego se detuvieron al ver la caja en mis manos. El hombre de túnica sonrió con una expresión ensayada. Sus ojos eran plateados, antinaturales, y sus dientes brillaban como los de alguien que paga por medicina que realmente funciona. Habló con el tono de un dentista explicando el dolor. Arrodíllense, humanos. Los obsequios podrán ser ofrecidos después de la postura. Pike avanzó. No se irguió ni infló el pecho. Solo se quedó de pie como él mismo en un lugar que no lo quería allí. No nos arrodillamos, dijo. Trajimos un bar. Algo en la postura de los guardias se tensó. Una duda breve. La sonrisa del hombre de túnica se agrietó, casi invisible. Las costumbres no son sugerencias, replicó, y el traductor le dio un filo impersonal a las palabras. Su especie aprenderá. Arrodíllense. Abrí el whisky y el olor se expandió. Humo, azúcar y un poco de violencia. Coloqué 3 vasos en el suelo del umbral, alineados prolijamente, y serví un dedo en cada uno. Deslicé uno hacia el estrado con la punta de la bota. Puse el segundo cerca de los guardias. Tomé el tercero para mí sin beber todavía. ¿De dónde venimos?, dije. El primer trago es por la paz.
El segundo por la verdad. El tercero es por lo que ocurra cuando los dos primeros no funcionen. Las armas de los guardias zumbaron más fuerte, una advertencia. El hombre de túnica levantó la mano y se detuvieron. Estudió el ámbar en el vaso como si pudiera susurrarle. No se inclinó. Ni siquiera dobló la espalda. Un dron zumbó hacia adelante y absorbió una muestra, un destello dorado tragado en su vientre estéril. Retrocedió, luces parpadeando mientras analizaba. Mientras esperábamos, mis ojos vagaron. El corredor más allá era perfecto. Bordes perfectos, pulido perfecto, iluminación perfecta. Sin marcas, sin cinta en manijas rotas, sin grasa bajo uñas. Un lugar así necesita que te arrodilles porque necesita fingir que se hizo solo. El dron pitó aprobación. El hombre de túnica se molestó de que la realidad se atreviera a coincidir con nosotros. Hizo un gesto breve. El tributo será recibido. Su negativa a arrodillarse quedará anotada. La indexación procederá igualmente. Se dispusieron a abordar, y fue entonces cuando Bishop tosió y se adelantó apenas. No era protección. Solo estaba bloqueando su línea de aproximación para obligarlos a ajustarse. Un acto terco, pequeño, del tipo que inicia peleas de bar y revoluciones. La guardia líder cambió su postura, apenas fuera de equilibrio. Medio parpadeo de recalibración. Los humanos somos desordenados. No nos movemos como desfiles. Y eso desconcierta a las máquinas. La mirada del hombre de túnica se afiló. Entraron al imperio por accidente y ensucian nuestro suelo, dijo. Serán limpiados. Apuré mi trago y dejé que ardiera como un pequeño acto privado de guerra. Sonreí para que supiera que no era miedo. Prueben con jabón, dije. Es más barato que la obediencia. El guardia avanzó y la primera varilla de inspección probó el aire dentro de nuestra esclusa. Siempre es así. Alguien importante se queda lejos mientras alguien blindado hace el trabajo sucio. El poder nunca se mancha las manos, salvo con sangre en días festivos. Nadie apoyó el hombro en pique y murmuró algo que no alcancé a escuchar. Él le devolvió el gesto mínimo que significaba calma. La varilla vibró cerca de mi caja y se iluminó con un azul acusador. La guardia ladeó la cabeza, leyendo en su visor. Compuestos orgánicos, solventes, etanol, cloruro de sodio, vinagre. Comida primitiva, dije. Comida primitiva deliciosa. Su boca se movió apenas, no del todo sonrisa. La curiosidad es una grieta en cualquier muro. Deslicé las galletas hacia ella. No se inclinó. Usó la varilla como gancho y las acercó. Luego envió un dron a recoger una. Un minuto después, el dron parpadeó en verde. Nada ilegal en salmuera y sal. Al menos, todavía. El hombre de túnica, aburrido, sacó de su estrado un pequeño sello de bronce como un juguete. Arrodíllense, dijo otra vez, casi con suavidad, como si nos diera una última oportunidad de portarnos bien. Los ojos de Pique eran planos, grises como piedra de río. No alzó la voz. No. Por un latido, nada ocurrió. Luego las luces de la estación en nuestro corredor se enfriaron apenas un tono. Afuera, en los carriles, las grandes naves seguían deslizándose en curvas perfectas. Un dron sobre nosotros giró, su lente haciendo clic. Los cascos de los guardias se sellaron con un suspiro. No me moví. No porque fuera un héroe, sino porque me niego a darle a un matón una lectura limpia. El truco es simple. En un mundo que vive de la ceremonia, el hombre que no se inclina reescribe el guión. El funcionario guardó su sello como si enfundara un arma. Entonces los enseñaremos, dijo. Se arrodillarán porque la gravedad existe. Hizo un gesto y alguien tocó un control. El suelo bajo nuestras botas no cayó. El aire no nos empujó. Nada evidente cambió. Pero sentí un tirón en las rodillas, como una mano invisible. Un peso intentaba bajarme, susurrando que los huesos son débiles, que las articulaciones son estúpidas y que todo cae. Bishop gruñó. Nadia maldijo. Mis piernas temblaron. Dejé la caja en el suelo antes de soltarla y apreté la mandíbula hasta que los dientes me dolieron. No sé por qué reí. Quizá fue el pánico buscando la única salida.
Quizá fue la vieja rabia que me ha mantenido vivo desde que un cobrador quiso quitarle a mi padre el soplete como pago de deudas. Me incliné apenas, agarré la botella y me enderecé con la sonrisa más cruel que tenía. La gravedad es una sugerencia, dije entre dientes. Donde yo vengo, discutimos con ella todos los días. La fuerza seguía empujando. Una mano invisible aplastándonos. De esas que hacen gritar a tus tendones incluso cuando bloqueas las rodillas y finges que estás bien. La trenza de Nadia se soltó y se le pegó al hombro mientras luchaba contra el peso. Bishop se dejó caer en cuclillas, no cediendo, sino ajustando como un boxeador buscando equilibrio. Los guardias permanecían firmes, intactos. Sus armaduras zumbaban con estabilizadores. Por supuesto, ellos no lo sentían. La tiranía siempre se fabrica un bastón y luego se burla de los demás por cojear. La mandíbula de Pique no se movió ni un milímetro. Se quedó erguido, como una estatua vieja en un campo de batalla, agrietada, marcada, pero todavía en pie. El funcionario inclinó la cabeza, observándonos como a especímenes en un frasco. Sus ojos plateados atrapaban la luz de la estación y no devolvían nada humano. «Resisten», dijo en ese tono desesperadamente calmado. «Toda carne resiste al principio, pero las rodillas siempre encuentran el suelo. Sus huesos recordarán su lugar». Escupí en el suelo pulido entre nosotros. Cayó húmedo y feo en el corredor perfecto, dejando una mancha que probablemente mandarían a 10 drones a limpiar. Supongo que mis huesos olvidaron la lección. Una de las guardias levantó su arma apenas, un zumbido como de cuchilla afilándose en el aire. El funcionario levantó la mano para detenerla. Aún no había terminado con su pequeña demostración. Confunden la rebeldía con libertad. Hemos doblado 1000 culturas como papel dentro de la corona. Todos juraron que no se arrodillarían. Todos estaban equivocados. Ustedes también lo estarán. Miré a Pique, esperando su señal, pero él no dio ninguna. Todavía no. Simplemente dejó que el silencio colgara, que el peso invisible nos aplastara hasta que no solo fueran nuestros músculos los que dolieran, sino también nuestro orgullo. Entonces se movió, no rápido, no llamativo. Se inclinó despacio, deliberado, hasta la caja, sacó otra botella de whisky y la puso en el suelo. Luego se enderezó a toda altura otra vez, las venas de su cuello marcadas como cables. Se sirvió un vaso, sin un solo temblor en la mano. Lo bebió de un trago y exhaló. Si creen que la gravedad enseña a los hombres a arrodillarse, dijo, su voz firme como un martillo, es porque nunca trabajaron en una plataforma minera. La gravedad intenta matarnos todos los días. No le rendimos culto. La maldecimos, le escupimos y aún así trepamos. La presión desapareció tan de golpe como había llegado. Mis rodillas hormigueaban con la sangre regresando. Nadia se dejó caer contra el mamparo, sudor brillando en su sien, pero con una sonrisa feroz. Bishop se enderezó, sacudiendo los brazos como quien se prepara para la verdadera pelea. El funcionario no parecía complacido. Su sonrisa era demasiado delgada, demasiado forzada. Curioso, dijo suavemente, como si tomara notas. Resiliencia en una especie primitiva. Pero la terquedad no es fuerza. Es desperdicio. Aprenderán cuando el tribunal evalúe su deuda. Deuda. Esa palabra otra vez. Se deslizó de su boca como un cuchillo. La había escuchado toda mi vida. Alquiler adeudado, tarifas de atraque, cada tornillo y ración que los hombres de la compañía juraban adelantarnos. La deuda es como te encadenan sin necesitar grilletes. Estos bastardos la habían escalado a galaxias. Los guardias comenzaron a entrar en nuestra nave, sus escáneres zumbando, ojos fríos y mecánicos. Trataban nuestro hogar como si ya fuera suyo, como si Widow's Run fuese solo otro pedazo de chatarra para catalogar y desmontar. Bishop se tensó, pero el murmullo grave de Pique lo contuvo. Déjalos mirar. No les des excusa. Me quedé junto a Pique y el funcionario. Él no se había movido de su estrado flotante, túnicas intactas, sin sudor ni suciedad. Su nave es indigna de los carriles, dijo, inspeccionándose las uñas como si fuéramos una molestia, no personas.
Permanecerán atracados aquí hasta que el tribunal dictamine. Su libertad queda suspendida. ¿Suspendida? Ladré. No firmamos sus reglas. No pertenecemos a su maldito tribunal. El hombre me dedicó una mirada plateada, divertida, como ante la rabieta de un niño. Todos los que entran en espacio de la corona pertenecen. El imperio no es elección. Es gravedad. Se adaptarán o se romperán. Apreté los puños hasta que me dolieron. Quería golpearlo, borrar esa mueca arrogante de su cara perfecta, pero la mano de Pique rozó mi hombro, un peso más firme que cualquier gravedad falsa. Aún no, susurró. Los guardias regresaron de la nave, sus escáneres pitando con datos. Una de ellos inclinó la cabeza ligeramente hacia el funcionario y le entregó una tablilla cristalina. Él la hojeó y su sonrisa se curvó con crueldad en los bordes. Sin registro. Sin código genético reconocido. Herramientas de guerra disfrazadas de chatarra. Intoxicantes de contrabando. Bobinas de energía primitivas. Esta nave será incautada. Su tripulación será procesada. ¿Procesada?, preguntó Nadia detrás de mí. ¿Como grano? Como activos, corrigió el funcionario con suavidad. Su deuda ya es considerable por la violación del espacio de la corona. Trabajarán hasta que sea pagada, o hasta que sus huesos sean más útiles como cal en el suelo. La guardia más cercana me apuntó el arma al pecho. El reflejo me hizo avanzar medio paso, pero la voz de Pique cortó como acero contra acero. Basta, dijo. Y la palabra tenía peso. Iremos. Compareceremos ante su tribunal. Pero escúchenme bien. No nos arrodillaremos. Ni ahora, ni nunca. Escribanlo en su informe. El funcionario lo estudió un largo momento, su máscara perfecta agrietándose apenas en los bordes. Por primera vez creí verlo. Algo parecido a la incomodidad detrás de esos ojos plateados. No era miedo todavía, pero sí confusión. No estaba acostumbrado a presas que sonríen a los colmillos. Muy bien, dijo al fin, frío de nuevo. Que el tribunal se entretenga con su desafío. Quizá disfruten rompiéndolo. Giró su estrado con un movimiento de mano. Los guardias cerraron filas, rodeándonos en un cuadrado preciso. Sus armas zumbaban, no apuntadas, pero listas. Querían que nos moviéramos mal, que diéramos excusa para una mancha de sangre en el suelo. Pique asintió y marchamos. El recorrido por la estación fue una lección de arrogancia. Pasillos abovedados de piedra blanca, pisos tan pulidos que brillaban como agua, murales de figuras coronadas aplastando multitudes sin rostro. Cada transeúnte estaba o bien armado hasta los dientes o envuelto en sedas, con la nariz alta, los ojos deslizándose sobre nosotros como si fuéramos insectos. Drones flotaban sobre nuestras cabezas, zumbando nanas que me revolvían el estómago. Pero no era perfecto. No del todo. Lo vi en las grietas. En cómo un trabajador de mantenimiento en gris agachó la cabeza al pasar, rehusándose a mirar. En cómo una sirvienta de túnica azul sujetaba la bandeja demasiado fuerte, nudillos blancos. Aquí vivía el miedo, espeso y callado. La gente no se movía con orgullo, sino con práctica. La cámara del tribunal se alzaba como una catedral de crueldad pulida. Pilares subían hasta la sombra, tallados con palabras en un idioma que no podía leer, pero entendía igual. Obediencia, lealtad, deuda, corona. Un estrado mayor que el de nuestro escolta se extendía al fondo, con asientos como tronos para 9 figuras ya presentes. Relucían de oro y joyas, rostros ocultos tras máscaras con formas de animales feroces. Nos empujaron al centro de la cámara. Un anillo de luz ardió a nuestro alrededor, tan caliente que me pinchaba la piel. Algún tipo de campo, contención, exhibición. Una voz retumbó, no de una garganta, sino de cada superficie a la vez. Humanos no registrados, han invadido espacio de la corona. Se les acusa de deuda con el imperio. Arrodíllense y sométanse a evaluación. Pique dio un paso adelante. Sin dudar. No nos arrodillamos. ¿Quieren vernos doblados? Rompannos, pero no nos inclinaremos. La cámara murmuró. Un zumbido bajo de observadores invisibles. Las 9 figuras en el estrado se movieron levemente,
máscaras brillando. Una se inclinó hacia adelante, su voz aceitosa. La rebeldía es común en los primitivos. Se desvanece pronto. La gravedad siempre vence. Me reí antes de poder contenerme. El sonido rebotó crudo y feo en su salón perfecto. Lo curioso de la gravedad, dije, dejando que mi voz viajara porque quería que se escuchara, es que la dejamos atrás la primera vez que encendimos fuego bajo el metal. La hemos desafiado desde entonces. Una de las figuras silbó, como vapor escapando. Arrogancia. Creen que su especie es única. Miles dijeron lo mismo. Todos sirvieron al final. Todos se arrodillaron. Entonces nunca se han topado con humanos, repliqué. Pique no me detuvo. Me dejó hablar. Sabía la verdad igual que yo. No tenían idea de lo que habían atrapado en su red. No éramos pulcros. No éramos ordenados. No estábamos entrenados para obedecer cada campanada. Éramos tercos, sucios, ruidosos y feroces, y no íbamos a pestañear. El funcionario de túnica que nos había escoltado avanzó y se inclinó ante el estrado. Honorable tribunal, presento a estos humanos para evaluación de deuda. Su nave transporta contrabando y armas. Se resisten a arrodillarse. Recomiendo incautación de bienes y marcado inmediato. ¿Marcado? La palabra me heló. Había visto ganado marcado una vez en Freehold. La carne chisporroteando, humo elevándose, el animal forcejeando mientras lo sujetaban. Estos bastardos querían hacernos seso a nosotros. La voz de Pique cortó mi furia en espiral. Pueden incautar la nave. Pueden quedarse con nuestro whisky. Incluso pueden aplastarnos con su falsa gravedad. Pero márquenme ahora, no nos arrodillaremos. Y cada vez que lo intenten, se arrepentirán. La cámara quedó en silencio absoluto. Entonces la figura central se inclinó hacia adelante, máscara en forma de león, voz tan profunda que me retumbó en el pecho. Aceptamos su desafío, humano. No se arrodillarán, pero serán probados. Si sobreviven, podrán conservar su columna. Si fallan, sus huesos decorarán nuestros jardines. La luz a nuestro alrededor se intensificó, cegadora. Sentí el suelo desaparecer bajo mis botas, floté un instante sin peso y luego caí de golpe en la oscuridad. Dondequiera que nos enviaran, no era una celda. Era algo peor. Aterricé duro, los dientes chocando. El aire salió de mis pulmones en un gruñido y, por un segundo, el mundo fue solo dolor y polvo. Me rodé de espaldas, parpadeando contra la luz áspera. Sobre mí se extendía un techo de acero y piedra tan alto que bien podía ser cielo. Ya no era el mármol pulido de la cámara del tribunal. Este lugar era áspero, utilitario, el tipo de sitio que no muestran en murales. Nadia tosió a mi lado, incorporándose. Bishop maldijo, sacudiéndose el polvo del cabello. El capitán Pique cayó al final, de alguna manera encontrando pie firme como si lo hubiera hecho 1000 veces, rodillas flexionadas, absorbiendo el impacto. Miró alrededor, tranquilo incluso mientras se sacudía las manos en el pantalón. Estábamos en un foso. Eso era obvio. Muros de 30 metros de alto, lisos y pulidos como vidrio. Un anillo de luces nos apuntaba desde arriba, cegándonos para ocultar al público. Pero lo sentía. Ojos, el murmullo de voces, el peso de una multitud mirando desde lo alto. No era una celda. Era una arena. Una voz tronó desde arriba, demasiado fuerte, demasiado fría para provenir de carne. Prueba 1. Estirpe primitiva contra la verdad de la gravedad. Sobrevivan o arrodíllense. Paneles se deslizaron en las paredes. Me preparé para soldados, armas, máquinas. En cambio, el suelo se movió bajo nosotros. Placas chirriaron. El metal gritó. Todo el foso empezó a inclinarse. Nadia resbaló primero, deslizándose hacia la pared a medida que el ángulo aumentaba. Se sujetó a una grieta con un juramento. Bishop y yo tratamos de mantener el equilibrio, botas rechinando contra el acero. Pique extendió los brazos para estabilizarse, firme como una cabra montesa. El suelo siguió inclinándose más y más hasta que estábamos trepando un muro que se volvía un acantilado. Abajo, si es que podía llamarse así, esperaban cuchillas y púas,
brillando húmedas bajo las luces. La verdad de la gravedad, gruñó Bishop, colgando de sus dedos. Quieren vernos caer como insectos. No si no caemos, dijo Pike, sereno como siempre. Agarró a Nadia de la muñeca y la empujó hacia una protuberancia en el muro. Grant, Bishop, arriba. Escalen. En un muro resbaladizo como cristal, con un pozo de cuchillas esperando debajo. Perfecto. Metí los dedos en una diminuta ranura entre placas. Sentí la piel desgarrarse mientras me impulsaba más alto. El acero estaba caliente, vibrando levemente, vivo, como si estuviera cableado. Chispas mordieron mis yemas. Nadia gruñó encima de mí, subiendo con manos de gata acorralada demasiadas veces. Bishop mascullaba maldiciones como plegarias, arrastrando su gran cuerpo lento pero firme. El suelo se inclinó más. Mi estómago se revolvió cuando mi bota resbaló, dejando un rastro de chispas. Un instante, colgué de una sola mano sangrante. Mis brazos gritaban. Entonces la voz de Pike me cortó. No titubees. No les des la caída. Mostré los dientes y me impulsé más arriba. La inclinación se detuvo. El muro era ya casi vertical y las cuchillas abajo parecían respirar, hambrientas. Las luces parpadearon y la voz retumbó otra vez. Prueba 1 incompleta. Escalación. El muro tembló. Paneles se abrieron arriba, derramando líquido. Me salpicó la cara, pegajoso y caliente, picando en mis cortes. Probé instintivamente y casi vomité. Aceite. Estaban engrasando el muro. Hijos de perra, escupió Bishop, su agarre resbalando. Mis manos se dieron 1 centímetro, luego 2. Mis uñas arañaron inútiles. Nadia gritó al caer medio metro antes de aferrarse de nuevo a un remache. Pike clavó la bota en una grieta minúscula, anclándose con pura terquedad. Quieren que nos arrodillemos, bramó. No todavía. Sepárense. Encuentren las juntas. Me limpié la mano en la camisa, untando aceite, y la hundí de nuevo. La piel ardía, pero hallé una grieta. 2 dedos adentro, tiré hacia arriba. Los músculos me quemaban, pero era mejor arder que caer. Sobre nosotros, una sombra se movió. Creí que era un dron. No. Garras se engancharon en el borde. Algo trepaba. Una criatura, alta y delgada, acorazada en placas que parecían crecidas, no forjadas. Sus ojos brillaban naranjas en la penumbra. Un collar con correa subía hacia la oscuridad donde sus amos la controlaban. Mascotas de gladiador, murmuró Pike. No solo prueban la gravedad. Nos dan de comer a los perros. La bestia rugió, un sonido como metal desgarrándose, y se lanzó muro abajo. No pensé. Solo me moví. Mi mano halló una junta floja. Tiré, el metal cedió, arranqué un trozo afilado como botella rota. La criatura se estrelló cerca de mí, garras hundiéndose, la baba chisporroteando sobre el aceite. Le clavé el trozo en la pata delantera. Aulló, sacudiéndose, resbalando hacia abajo y dejando surcos en el acero. Nadia le pateó el hocico, arrancando dientes. Cayó más, gritando, hasta ensartarse en las cuchillas. La sangre salpicó, humeando sobre el metal. La multitud rugió arriba, no de ira, sino de deleite. Bishop gruñó, trepando más alto. Lo disfrutan como un deporte. Es un deporte, dijo Pike, serio. Somos los payasos de su circo. Sigan subiendo. Sombras se asomaron arriba. 2 bestias más, garras chispando contra el muro, descendiendo. Divídanlas, ordenó Pike. Grant, izquierda. Bishop, derecha. Nadia, arriba. Yo tomaré a la más rápida. La mía se lanzó con las garras hacia mi cabeza. Blandí el trozo de metal, rajando su hocico. Sangre caliente me bañó la cara. Chilló y su garra falló por centímetros. Me impulsé, giré y lo pateé en la garganta. Jadeó, pero no cayó. Volvió a embestir. Ataqué otra vez, erré, casi solté mi agarre. La visión me ardía de sudor y sangre. Entonces Nadia gritó encima. Su bota golpeó la mandíbula del monstruo, desviándolo.
Ese segundo me bastó. Le clavé el trozo en el ojo. Se quedó inerte, arrastrándose hacia abajo hasta las cuchillas. La bestia de Bishop era peor. Más grande, con doble garras. Lo empotró contra el muro, fauces en su garganta. Él bramó, empujando con fuerza bruta. Pike se dejó caer como la muerte, rodeó el cuello de la criatura con el brazo y hundió el cuchillo en la unión de sus placas. Giró. El monstruo chilló, convulsionó y colapsó. El rugido de la multitud fue trueno, estremeciendo los muros. Prueba 1 concluida. Estirpe primitiva resiste la gravedad. Escalación autorizada. El muro tembló. La inclinación se invirtió. De repente ya no estábamos trepando. Caíamos hacia atrás. Todo el foso se volteaba bajo nosotros. Me aferré a lo que pude, los dedos hallando una ranura. Nadie gritó al soltarse, pero Pike se lanzó, atrapándole la muñeca en el aire. Sus dientes apretados casi lo arrancaron con ella, pero no soltó. El muro volvió a ser suelo, pero ahora las cuchillas habían desaparecido. En su lugar, se abrían puertas, engranajes rechinando. Algo enorme llegaba. El piso vibró bajo mis botas. Un rugido brotó, más profundo que el trueno. Las puertas se abrieron de golpe y salió una bestia del tamaño de un tanque, cubierta de placas de hueso y acero, ojos rojos brillando. Cadenas colgaban de sus hombros, rompiéndose con su avance. La multitud enloqueció. Apreté el trozo de metal en mis manos, jadeando. «Quieren que nos quiebren». «No», escupió Pike, sangre en los labios, ojos ardiendo. «Quieren que nos arrodillemos. Pues les mostraremos que los humanos no lo hacemos». La bestia embistió, una luz con patas. Cada pisada hacía vibrar el acero, sacudiéndome los huesos. Su cabeza baja, cuernos como ariete, placas chocando como rocas en tormenta. Sus fauces abiertas podían tragarme entero, dientes forjados, no nacidos. El imperio no criaba animales. Los construía. Nadia chilló, esquivando justo cuando mordía donde ella estaba. El golpe sonó como puertas de acero cerrándose. Bishop rugió, cuerpo enorme contra el cráneo cornudo, empujando. Por un instante, lo logró. La criatura tambaleó, garras arrancando chispas del suelo. Luego sacudió la cabeza, lanzando a Bishop como muñeco. Se estrelló contra el muro con un crujido que me revolvió el estómago. «Bishop», grité, pero no hubo tiempo. El monstruo giró hacia mí, ojos encendidos de hambre o de odio. Aún tenía el trozo de metal, manchado de sangre y aceite. Frente a ese coloso, era un palillo. Pero era lo único. «Ven entonces», bufé, plantándome. La bestia cargó. Me lancé a un lado, rodando sobre el acero ardiente. El hombro gritó de dolor, pero me levanté de un salto, clavando el trozo en una unión de sus placas. Apenas se hundió, chirriando metal. El monstruo aulló, vibrando mis dientes, y me golpeó con sus garras. El dolor me cegó de blanco al volar por los aires y caer pesado en el suelo. Antes de que acabara conmigo, Pike ya estaba allí, en el centro, con nada más que su cuchillo y su voluntad. No se movió, no parpadeó. Parecía un soldado viejo desafiando a la muerte a dar otro paso. La criatura bajó la cabeza. Gruñendo, Pike no cedió. Cuando embistió, Pike se lanzó a un costado en el último instante. Con una mano agarró una de las cadenas que aún arrastraba la bestia. Tiró con todo su peso, girando con el impulso. El monstruo se estrelló de costado contra el muro, abollando el acero y lanzando fragmentos. La multitud rugió de emoción. «Grant, arriba», bramó Pike, arrastrado por la fuerza del monstruo, pero sin soltar la cadena. Me levanté tambaleante, la sangre bajándome por el costado. Nadia trepaba el muro, buscando altura, ventaja. Bishop gemía, levantándose a medias, sangre corriéndole por la sien. El monstruo retrocedió, cadenas agitándose. Pike soltó justo a tiempo, rodando mientras los cuernos abrían un cráter en el suelo. Entonces lo vi. Bajo las placas, entre las juntas, débiles líneas brillantes, conducciones de energía. Golpeé en las uniones. Grité.
Los demás lo vieron. Bishop avanzó tambaleante, arrancando un tubo del muro, levantándolo como un garrote. Con los dientes apretados, descargó un golpe contra la unión de una pierna. El sonido fue como un gong. La criatura se tambaleó. Nadia gritó desde arriba. «Muévanlo hacia mí». Corrí, cada paso un fuego en las costillas, y hundí el trozo de metal en una unión del lomo. Chispas saltaron, la bestia chilló, el líquido negro me bañó. Giró su cola como látigo, me agaché de milagro, el aire silbando sobre mi cabeza. Bishop rugió, descargando el tubo contra otra unión, rompiendo cables. La criatura gritaba, sacudiéndose. Nadia saltó desde lo alto, clavando su daga entre las placas. Giró hasta que las chispas explotaron. El monstruo se estremeció, casi lanzándola, pero ella se aferró gritando furia. Pique corrió directo a la cabeza. No esquivó. Trepó por los cuernos, ascendiendo. Su cuchillo brilló 1, 2 veces, hundiéndose bajo el ojo. El monstruo aulló, giró salvaje. Yo hundí mi trozo en su pecho, las chispas cegándome, el calor quemando mis manos. Empujé hasta que algo dentro cedió. La criatura se convulsionó y colapsó con un estruendo que sacudió el foso. Un latido de silencio. Silencio. Luego la multitud estalló. Gritos, rugidos, un trueno que hacía vibrar las paredes. El imperio quería espectáculo. Nosotros lo dimos. Pique, de pie sobre el cráneo de la bestia, cuchillo goteando, pecho agitado. Alzó la cabeza hacia las sombras del tribunal y escupió. ¿Eso es todo lo que tienen? La cámara se cayó de nuevo. La voz tronó, más fría que antes. Prueba 2 concluida. Estirpe primitiva muestra resistencia. Escalación requerida. El suelo se partió con un rugido. El cadáver de la bestia cayó en la oscuridad. Nos arrastramos de vuelta, jadeando, sangrando, cubiertos de aceite y sangre. El piso se elevó, llevándonos arriba. El foso se abrió. Ahora estábamos en otra arena, más grande, rodeada por miles de espectadores. Antorchas y estandartes brillaban. Máscaras de oro y plata nos observaban como buitres. El funcionario de ojos plateados estaba en un estrado. «Divierten al imperio», proclamó su voz amplificada. «Resisten la gravedad, matan bestias. Pero no resistirán por siempre. Se arrodillarán». Escupí sangre y me limpié la boca con el dorso de la mano. «Baja aquí y hazme arrodillar, maldito». La multitud rió, cruel, complacida. El funcionario no se inmutó. Levantó la mano. Las puertas al fondo se abrieron. No eran bestias ahora. Eran máquinas. Constructos de 6 patas, armados en acero negro. Cada uno lleno de cuchillas y cañones que zumbaban con energía enferma. Sus ojos rojos, fríos, vacíos. La voz tronó. Prueba 3. Resistencia contra soldados de la corona. Bishop gimió, limpiándose la sangre del ojo. Siguen mandando juguetes más grandes. Entonces seguiremos rompiéndolos, dijo Pique, sin titubear. Las máquinas avanzaron en formación, 6 patas golpeando el suelo con ritmo marcial, resonando como tambores de guerra. Había 4 de ellas, cada una del tamaño de un vehículo blindado. Sus siluetas recordaban arañas, pero sus cuerpos eran cajas de acero repletas de armas. Una de ellas disparó primero. Un rayo de energía cortó el aire, rozando a Nadia y carbonizando el muro detrás. El calor me quemó la piel incluso a metros de distancia. «Dispersaos», gritó Pique. Corrimos en direcciones opuestas. Una explosión me lanzó al suelo, pero me arrastré detrás de una columna rota. La máquina giró, ojos rojos fijos en mí. No teníamos armas que valieran contra eso. Ni rifles, ni torpedos, ni cañones. Solo trozos de metal arrancados del muro y la pura terquedad. La primera máquina se inclinó, abriendo una compuerta en su torso. Un enjambre de drones más pequeños salió disparado, alas zumbando. Cada uno con garras de plasma, chispas cayendo. Bishop rugió, levantando el tubo que aún llevaba. Derribó a uno con un golpe, partiéndolo en chispas. Otro se enganchó a su hombro, mordiéndole.
Él lo arrancó con la mano desnuda y lo aplastó contra el suelo. Nadia rodó bajo las patas de una de las arañas mecánicas, saltó a su costado y se aferró a un panel. Con su daga empezó a hundirse en la unión, gritando mientras chispas la iluminaban. Yo corrí hacia otra, esquivando disparos que abrían cráteres en el suelo. Salté, trepando por una pata caliente que me quemaba las manos. Escalé como si fuera un mástil en llamas. Alcancé el torso y con el trozo de metal golpeé una compuerta. Se abrió un poco, revelando cables brillando como venas. Hundí el filo. El zumbido cambió a un chillido. La máquina se sacudió violentamente. Me lanzó contra el suelo. Sentí que las costillas se me quebraban. Pero al menos un ojo rojo se apagó. La segunda araña giró, apuntando sus cañones hacia mí. Pique apareció, encaramándose a su lomo como si montara un toro enfurecido. Su cuchillo brilló y lo clavó en la junta de la cabeza, hundiéndolo una y otra vez. La máquina aulló con un sonido metálico, luego explotó en chispas, derrumbándose. Pique rodó y aterrizó de pie, cubierto de humo. El público rugía, miles de voces mezcladas en un solo trueno. Algunos vitoreaban, otros maldecían, pero todos miraban. La tercera máquina atacó a Nadia, pero ella ya había arrancado un panel. Chispas azules estallaron cuando hundió la daga en su núcleo. El torso se iluminó, luego explotó, lanzándola por los aires. Grité su nombre, pero cayó rodando, viva, riéndose con locura. Bishop y yo enfrentamos a la última. Él cargó con el tubo como un gladiador, golpeando una pata tras otra, forzando a la bestia a inclinarse. Yo me lancé a su costado y clavé el metal en las juntas. Juntos, abrimos brecha. Bishop descargó un golpe final en la cabeza, y el ojo rojo se apagó. Las 4 máquinas yacían en ruinas, humo elevándose en columnas. El olor a metal quemado y carne ensangrentada impregnaba el aire. Me tambaleé, pecho ardiendo. Pique estaba de pie en el centro, con los brazos extendidos, mirando hacia los jueces invisibles. ¿Esto es todo lo que tienen?, rugió, su voz tan fuerte que hasta la multitud cayó un segundo. Entonces la voz del tribunal tronó, más fría, más dura. Prueba 3 concluida. Estirpe primitiva demuestra ferocidad. Escalación última. Resistencia contra la corona misma. Un silencio helado descendió. Incluso la multitud se calmó, expectante. Las puertas al fondo se abrieron una vez más. Y de allí salió algo distinto. No una bestia. No una máquina. Un hombre. Alto, imponente, vestido con armadura blanca que brillaba como hueso pulido, filigranas doradas recorriendo sus bordes. Un casco en forma de corona ocultaba su rostro. En sus manos llevaba una lanza de energía, larga, vibrante, chisporroteando como un relámpago atrapado. El funcionario de ojos plateados lo presentó con voz solemne. El campeón de la corona. La multitud rugió con un fervor que hizo temblar la arena. No era miedo. Era devoción. El campeón clavó la lanza en el suelo y chispas se expandieron en círculos. Cuando habló, su voz salió amplificada, profunda y resonante. Se arrodillarán. O se romperán bajo mi mano. Pique dio un paso al frente. Tendrás que intentarlo. El campeón giró la lanza con un movimiento tan fluido que parecía una danza. La punta zumbaba, dejando trazos de luz en el aire. Cada paso suyo hacía vibrar el suelo, no solo por el peso, sino por el poder que llevaba dentro. La multitud lo vitoreaba con un fervor que nunca habían mostrado por las bestias ni por las máquinas. Este no era un espectáculo. Era un ritual. Pique no retrocedió. Estaba desarmado salvo por su cuchillo mellado, su ropa cubierta de sangre seca y aceite. Pero se mantenía erguido, como si midiera al campeón y lo encontrara igual que a cualquier otro matón que hubiera enfrentado en su vida. El campeón atacó primero. Un relámpago atravesó el aire cuando su lanza descendió en arco. Pique rodó a un costado. El suelo explotó donde estuvo un instante antes, lanzando chispas y fragmentos. El calor me golpeó la cara. Bishop, distrae. Grité, corriendo hacia el flanco. Bishop gruñó y cargó, levantando el tubo metálico como si fuera un mazo.
El campeón giró sin esfuerzo y lo bloqueó con la lanza. La descarga lanzó a Bishop por los aires, cayendo con un rugido de dolor. Nadia apareció detrás, ágil, saltando hacia la espalda del campeón. Clavó su daga en una junta de la armadura, pero el filo apenas se hundió. Una descarga eléctrica la lanzó volando como muñeca de trapo. Gritó, aterrizando mal, pero viva. Yo me lancé, trozo de metal en mano. Apunté a la pierna, buscando una rendija. El campeón giró, más rápido de lo que debía permitir su armadura. Su rodillazo me hundió el estómago y me arrancó el aire. Caí de rodillas, vomitando sangre. La lanza bajó hacia mi cabeza. Pique llegó como un trueno, bloqueando con su cuchillo. El impacto fue un estallido de luz. El cuchillo se partió, el brazo de Pique sangró, pero detuvo el golpe lo suficiente para apartarme de una patada. El campeón inclinó la cabeza, estudiándonos. Su voz resonó metálica. Fuerza, terquedad, pero inútiles. Toda carne se inclina. Pique escupió sangre al suelo y sonrió. Entonces quizá no somos carne. El campeón embistió otra vez. La lanza giraba como un rayo contenido, golpes precisos, imparables. Pique esquivaba por centímetros, moviéndose con la calma de alguien que sabía que un error lo mataría. Cada destello iluminaba las cicatrices de su rostro. Nadia cojeó hacia mí, ayudándome a ponerme en pie. No podemos ganar así, jadeó. Su armadura es demasiado. Entonces rompamos lo que la alimenta, dije, recordando las líneas brillantes en las bestias, los cables, la energía. Busqué con la vista. Y ahí estaba, en la espalda del campeón, bajo la corona de placas, un resplandor azul apenas visible. Un núcleo de energía. Nadia, arriba. Grité. Ella entendió al instante. Pique mantenía al campeón ocupado, desviando golpes con las manos desnudas, recibiendo cortes que lo abrían, pero nunca cayendo. Nadia trepó por una columna rota, ganando altura. Bishop, aún tambaleante, se levantó rugiendo y cargó al campeón de frente, recibiendo la lanza en el hombro. El grito que soltó me heló, pero no se detuvo. Sujetó la lanza con ambas manos, anclándola en su carne, reteniendo al monstruo aunque lo estuviera quemando vivo. Ahora, rugió Bishop. Nadia saltó desde lo alto, cayendo como un cometa sobre la espalda del campeón. Su daga se hundió justo en el resplandor azul. Un destello cegador explotó. La armadura se estremeció. El campeón rugió, un sonido inhumano que sacudió la arena. Yo corrí, con el último resto de fuerza. Hundí mi trozo de metal en la misma grieta. El núcleo estalló en chispas. El campeón se tambaleó, arrodillándose por primera vez. El silencio cayó en la multitud. Miles de ojos, sin aliento, mirando como su campeón caía a una rodilla. Pique, sangrando, rostro cubierto de polvo y fuego, se plantó frente a él. No tenía armas, solo su voz. Les dijimos que no nos arrodillaríamos. Y tampoco lo hará él sin que lo arrastremos. Con un último esfuerzo, Pique empujó con su bota el pecho del campeón. La figura se desplomó al suelo con un estruendo, la lanza rodando lejos. El núcleo chisporroteó y se apagó. La arena quedó en silencio. Silencio absoluto. Luego, un murmullo. Luego, un rugido. No de burla cruel. Era otra cosa. Asombro. Algunos vitoreaban. Otros gritaban de ira. Pero ninguno podía negar lo que había pasado. Los humanos habían vencido al campeón de la corona. El funcionario de ojos plateados estaba de pie, con los labios apretados en una línea fina. Sus ojos brillaban como cuchillas. Imposible, susurró, aunque el traductor lo amplificó para todos. Carne no puede vencer a la corona. Pique levantó la lanza caída y la sostuvo en alto. Entonces dejen de llamarnos carne. La multitud rugía como una tormenta desatada. Unos gritaban con furia, otros aplaudían con un fervor que no esperaba. Los jueces en sus tronos se inclinaban hacia adelante, máscaras brillando a la luz de las antorchas. Era caos puro, devoción quebrada, espectáculo convertido en amenaza. El campeón yacía inmóvil en el suelo,
su lanza aún crepitando débilmente a unos metros. Pique la sostenía, sangrando, tambaleante pero erguido. La levantó hacia los jueces. ¿Quién más quiere vernos arrodillados? Tronó su voz. El eco atravesó la arena. Silencio. Un silencio pesado, peligroso. El funcionario de ojos plateados avanzó al borde de su estrado. Su máscara de calma había caído. Ahora mostraba los dientes, fríos, perfectos, como cuchillas alineadas. Esto no cambia nada, dijo, la voz amplificada para todos. Son anomalías. Animales que aún no conocen su jaula. Los quebrarán. O los quemaremos hasta que no quede polvo. Pique lo miró fijo, respirando con dificultad. Intenténlo. No nos doblaron en las minas. No nos quebraron en sus bestias. No nos hicieron arrodillarnos con su campeón. Nunca lo harán. Un murmullo recorrió las gradas. Gente de túnicas lujosas que nunca había visto a nadie desafiar así a los jueces. Guardias rígidos, inseguros. Incluso algunos espectadores, los de abajo, los que parecían sirvientes, tenían los ojos abiertos de una manera distinta. Como si algo se hubiera encendido. El tribunal central se inclinó hacia adelante. La máscara de león habló, su voz profunda sacudiendo mis huesos. Humanos, su terquedad entretiene. Pero no engañen, no son libres. Sus vidas nos pertenecen. Su nave nos pertenece. El imperio es la gravedad, y la gravedad nunca suelta lo que cae. Yo di un paso adelante, aún jadeando, el sabor a sangre en la boca. Entonces prepárense. Porque los humanos caemos. Sí, pero siempre nos levantamos. Y cuando lo hacemos, arrancamos lo que está encima. La multitud rugió, esta vez dividida. Una ola de gritos y vítores estalló desde los niveles inferiores. Los esclavos, los sirvientes, los olvidados. Los de arriba gritaban con furia, máscaras inclinándose hacia adelante, amenazantes. El equilibrio se resquebrajaba frente a nuestros ojos. Bishop, aún sangrando, apoyó su enorme brazo en mi hombro y murmuró. Les mostramos que no somos ganado. Les dimos un espectáculo que nunca podrán borrar. Más que eso, respondió Nadia, tosiendo pero sonriendo. Plantamos una semilla. El funcionario de ojos plateados agitó la mano, furioso. Drones descendieron como enjambres, rodeándonos. Sus armas zumbaban listas para descargar. Pique se giró hacia nosotros. Su voz era baja, pero firme. Escuchen. Quizá no salgamos vivos de aquí, pero lo que hicimos ya viajó más lejos que cualquier salto. Les mostramos algo que no pueden deshacer. Humanos que no se arrodillan. Los drones apuntaron. Yo levanté el trozo de metal. Inútil contra tanta tecnología, pero lo hice igual. Nadia alzó su daga. Bishop sostuvo el tubo como si fuera un estandarte. Pique, en el centro, con la lanza del campeón en alto, parecía un rey hecho de sangre y terquedad. El tribunal levantó las manos. La multitud contuvo el aliento. Y entonces, un grito surgió desde las gradas inferiores. Una voz clara, fuerte. No nos arrodillamos. Otro la siguió. Y otro. Decenas. Cientos. Un rugido que creció como incendio. Los siervos, los esclavos, los que vivían bajo la corona, de pie, gritando lo mismo. No nos arrodillamos. No nos arrodillamos. El eco llenó la arena, más fuerte que los drones, más fuerte que la voz del tribunal. Los jueces golpeaban sus tronos, furiosos, tratando de imponerse. El funcionario de ojos plateados gritaba órdenes, pero los guardias mismos parecían dudar, algunos mirando a la multitud, otros bajando apenas sus armas. Pique sonrió, la primera sonrisa real que le vi en días. Ya lo entienden, susurró. La corona puede doblar mundos enteros, pero basta un puñado de terquedad para romper su mentira. El suelo vibró. Alarmas estallaron. No era parte del espectáculo. Algo se rompía en la estación. Algo que no habían planeado. Quizá una revuelta. Quizá el inicio de algo mucho más grande. Pique alzó la lanza hacia el techo, hacia la multitud, hacia los jueces. Hoy empieza, dijo.
Las alarmas resonaban como campanas de hierro golpeadas por gigantes. Luces rojas bañaban la arena mientras los drones zumbaban confundidos entre los gritos de la multitud. Los jueces se levantaban de sus tronos, máscaras brillando, gesticulando furiosos. El imperio estaba acostumbrado a obediencia perfecta. Lo que presenciaban ahora era caos. En las gradas bajas, los sirvientes y trabajadores gritaban más fuerte. «No nos arrodillamos. No nos arrodillamos». Los guardias dudaban. Algunos levantaban sus armas hacia la multitud, otros hacia nosotros, otros no las levantaban en absoluto. El eco de la rebelión era más fuerte que cualquier orden. Pique, cubierto de sangre y humo, se giró hacia nosotros. Se acabó el espectáculo. Es hora de salir. Bishop gruñó, aún sosteniendo el tubo como si fuera un martillo de guerra. ¿Salir cómo? ¿Con un ejército de drones encima? Con lo que siempre tenemos, respondió Pique. Con terquedad. Nadia señaló el corredor tras el estrado. Entre la confusión, un pasaje lateral se abría, guardias corriendo en ambas direcciones sin coordinación. Por ahí. Corrimos. Las voces de la multitud nos acompañaban como una ola. Drones descendieron, pero Bishop los apartaba con golpes brutales, destrozándolos contra las paredes. Yo me lancé contra uno, arrancando sus cables hasta que chisporroteó en mis manos. Nadia, cojeando, derribaba a los que se acercaban con precisión fría. Pique abría camino, la lanza del campeón girando como relámpago en sus manos. Atravesamos el corredor hasta una compuerta enorme. Pique hundió la lanza en los controles. El metal se fundió y las puertas se abrieron con un rugido. Detrás estaba la bahía de atraque. Y allí, nuestro hogar maltrecho, el Guidops Ron. «Vamos», grité, corriendo como si mis huesos no dolieran. Los drones nos perseguían, pero la multitud de esclavos ya había llegado a los pasillos. Vi a uno de ellos, un joven de túnica gris, arrojar una herramienta contra un guardia, derribándolo. Otro arrancó un estandarte dorado y lo encendió como antorcha. El fuego se extendía. El imperio estaba perdiendo control. Subimos por la rampa de nuestra nave. Bishop se desplomó en el suelo de la esclusa, riendo entre jadeos. Nadia se dejó caer contra un panel, sangre y sudor en su rostro, pero con una sonrisa feroz. Pique miró atrás, hacia la bahía, hacia el caos que habíamos dejado. Su voz fue un susurro, pero todos lo escuchamos. No solo salimos de aquí. Volveremos. Encendí los motores, el rugido familiar llenando la nave. Las abrazaderas intentaron sujetarnos, pero la lanza de Pique aún chisporroteaba en los controles. Los sistemas de la estación colapsaban, alarmas gritando en 1000 tonos distintos. El Guidops Ron se liberó de un tirón, retrocohetes ardiendo, y nos lanzamos a los carriles brillantes. La estación se hacía pequeña detrás, envuelta en fuego y rebelión. En el puente, todos nos quedamos en silencio un momento, respirando, temblando, vivos. La primera risa fue de Nadia, rota y brillante. Bishop la siguió, un gruñido convertido en carcajada. Yo también reí, hasta que dolió. Pique solo sonrió, el gesto más humano y feroz que había visto jamás. Sabíamos lo que habíamos hecho. No era solo sobrevivir. Habíamos encendido una chispa en el corazón del imperio. Y por más que intentaran sofocarla, no podrían apagarla. La lanza del campeón reposaba ahora en nuestro puente, todavía vibrando con energía robada. No como un trofeo, sino como una promesa. Pique la miró, luego a nosotros. El imperio piensa que somos carne para arrodillar. Pero la galaxia entera pronto sabrá la verdad. Y entonces lo dijo, bajo, pero con fuego en los ojos. Los humanos no se arrodillan. La historia empezó con un solo humano. Uno perdido, uno olvidado. Su nave de carga se había estrellado en un mundo de la corona, un planeta que ni siquiera aparecía en los mapas comerciales. Lo capturaron. Lo encadenaron. Lo mostraron como curiosidad en plazas donde los ricos bebían vino azul y los pobres fingían no mirar. Debió haber muerto allí, como tantos otros prisioneros. Pero no lo hizo. Porque alguien lo salvó. No fueron soldados, ni héroes,
ni máquinas rebeldes. Fueron campesinos. Hombres y mujeres encorvados por el trabajo, manos agrietadas por la tierra envenenada. Vieron a un humano encadenado, vieron sus ojos tercos negándose a bajar la mirada, y decidieron ocultarlo. Le dieron agua cuando los guardias no miraban. Le compartieron pan aunque sus propios hijos pasaban hambre. Lo escondieron en sótanos oscuros cuando los drones patrullaban. Ese humano regresó. Contra toda probabilidad, contra todo cálculo, escapó. Y cuando volvió a casa, su historia ardía en su voz. Nos lo contó a todos. Nos contó que, en medio del imperio que se jactaba de ser gravedad eterna, había gente sencilla que eligió desafiarlo por un extraño. Que arriesgaron sus vidas solo porque no podían soportar ver a otro ser arrodillado. Y cuando escuchamos eso, algo cambió en nosotros. Si ellos podían salvar a uno de los nuestros, ¿cómo íbamos a dejarlos morir solos? La tripulación del Guidops Ron no era un ejército. Éramos mineros, contrabandistas, chatarreros con naves que apenas se mantenían unidas. Pero cuando Pique, con la cicatriz aún fresca en su mandíbula, se levantó y dijo: «Volvemos por ellos. Todos». Nadie discutió. La misión era suicida. Entrar de nuevo en territorio de la corona, donde ya nos conocían, donde nuestro nombre era sinónimo de rebelión. Pero no se trataba de supervivencia esta vez. Era deuda. No de la que escriben los tiranos en tablillas de oro, sino la única que importa, la de la gratitud. Saltamos al hiperespacio con tanques a medio llenar y armas improvisadas. Nos dirigimos al mismo planeta donde aquel humano había sido rescatado. Lo llamaban Kael. Sus cielos eran grises, sus campos vigilados por drones, su gente encadenada a cuotas imposibles. Descendimos de noche. Nubes bajas, lluvia ácida golpeando el casco. Cuando las compuertas se abrieron, el aire olía a óxido y desesperación. Nos esperaba silencio. Nadie vino a recibirnos. Solo las sombras de chozas dispersas, luces apagadas demasiado pronto. La gente de Kael había aprendido a esconderse hasta de su propia esperanza. Pique avanzó al frente, capa empapada, voz firme. Venimos por ustedes. No para gobernar. No para prometer. Venimos porque salvaron a uno de los nuestros. Y ahora no los dejaremos atrás. Al principio, nada. Solo el sonido de la lluvia. Luego, una puerta crujió. Un niño salió primero, ojos enormes, huesos marcados bajo la piel. Detrás, una anciana con las manos temblorosas. Después, más. Nos miraban como si fuéramos fantasmas. Nadie dejó caer su rifle al suelo, mostrando las manos vacías. No somos la corona. No venimos a exigir rodillas. Solo venimos a luchar a su lado. Y fue entonces cuando ocurrió. Uno de ellos dio un paso adelante. Un campesino encorvado, con cicatrices frescas en la espalda. Alzó la voz, quebrada pero fuerte. ¿Ustedes son los que derrotaron al campeón? El rumor había viajado más rápido que nuestras naves. La historia de los humanos que no se arrodillaron ya ardía en los rincones del imperio. Pique asintió. Sí. Y no será la última vez. Un murmullo recorrió la multitud. Miedo mezclado con algo más viejo, más peligroso, esperanza. Y así empezó. Con campesinos en ruinas y una tripulación medio rota. Pero en ese instante, bajo la lluvia ácida de Kael, supe que no estábamos solos. Que una chispa había sido encendida. Y las coronas, por más oro y acero que tuvieran, no sabían lo que ocurre cuando los humanos decidimos pagar una deuda. Las noches en Kael eran un silencio roto por zumbidos de drones. Vigilaban los campos, las chozas, hasta los hornos donde los campesinos fundían su propio hierro. El imperio no necesitaba soldados en todas partes. Bastaban ojos mecánicos y la amenaza de castigo. Nos reunimos en un granero abandonado. El techo estaba roto, la lluvia se colaba en charcos donde las ratas bebían. Allí, entre sacos de grano húmedo y herramientas oxidadas, encendimos nuestra primera fogata de rebelión. Éramos 20 humanos de la Guidops Ron contra 100 aldeanos desnutridos, sin armas, sin entrenamiento. Pero Pique hablaba como si ya tuviéramos un ejército. No vamos a derribar el imperio hoy, dijo,
su voz ronca viajando entre las vigas húmedas. Pero vamos a romper sus cadenas aquí, en Kael. Ustedes nos salvaron una vez. Ahora peleamos juntos. Un murmullo recorrió la sala. No era aceptación todavía. Era miedo. El recuerdo de generaciones arrodilladas pesaba en esos hombres y mujeres. Un anciano se levantó, sus manos temblorosas como ramas secas. ¿Y qué ocurrirá cuando envíen a sus jueces? ¿Cuando sus campeones marchen sobre nosotros? Ustedes podrán huir en su nave. Nosotros no. Bishop, aún con vendas en el torso por las heridas de la arena, gruñó. Nosotros tampoco huimos en la arena. Ni cuando nos lanzaron bestias, ni máquinas, ni su campeón. Ustedes creen que están solos, pero no lo están. Nadia sacó un pequeño frasco de whisky y lo colocó en el centro del círculo. Esto es lo que hacemos los humanos, dijo. Compartimos fuego y juramos sobre él. No necesitamos coronas para decidir nuestro destino. Los aldeanos se miraron unos a otros. Una mujer joven, con el rostro marcado por hollín, se adelantó y tomó el frasco. Dio un sorbo y lo pasó al anciano. El juramento había comenzado. Los días siguientes fueron trabajo y susurros. Les enseñamos lo que sabíamos, cómo convertir herramientas en armas, cómo sabotear drones con imanes y aceite quemado, cómo moverse de noche sin dejar rastro. Ellos nos enseñaron a escondernos en los campos, a leer los signos del cielo cuando venía un barrido de vigilancia. Un niño de apenas 13 años me mostró una cueva donde los esclavos habían enterrado piezas rotas de máquinas de la corona. Para el día en que llegara alguien, dijo. Ese día había llegado. Poco a poco, Kael cambió. Donde antes había silencio, ahora había planes. Donde antes había miedo, ahora había cuchillos escondidos en cinturones. Pero el imperio siempre escucha. Siempre huele la rebelión. Una mañana, el cielo se tiñó de rojo con el rugido de motores. 3 naves de patrulla descendieron sobre los campos. De sus bodegas bajaron soldados en armaduras blancas, las mismas coronas filigranadas que habíamos visto en la arena. El imperio había oído los susurros. Y venía a arrancarles la lengua. Los aldeanos temblaban. Algunos querían huir a las montañas, otros arrodillarse para suplicar clemencia. Pique se plantó frente a todos, la lanza del campeón en su mano, brillante bajo la luz rojiza. Hoy no corremos. Hoy no nos arrodillamos. Hoy luchamos. El primer disparo del imperio encendió la rebelión. Los soldados marchaban en formación perfecta, armas zumbando. Un dron gritó órdenes de sometimiento. Bishop lo derribó de un golpe con su tubo de acero. La multitud estalló. Piedras, cuchillos, palos, cualquier cosa que tenían, volaron contra la armadura blanca. Yo corrí hacia un generador viejo oculto en el campo. Lo habíamos preparado con los aldeanos. Cables expuestos, baterías cargadas hasta el límite. Lo encendí. Una onda eléctrica estalló, drones cayendo como moscas. Nadia disparó con un rifle improvisado, su puntería precisa. Los campesinos la seguían, imitando su postura, aprendiendo en medio del caos. Un soldado cayó, luego otro. Pero el imperio no se quiebra fácil. Sus líneas se cerraron. Un rayo atravesó a un joven campesino que apenas sostenía un cuchillo. Cayó gritando. Su madre rugió de furia, lanzándose contra el soldado, hundiendo una hoz en la junta de su armadura. Sangre azul brotó. El campo se convirtió en un infierno de gritos, fuego y acero. Entonces lo vi. En la colina al fondo, un transmisor de la corona, su antena brillando. Estaba enviando señal. Llamando refuerzos. Pique, grité. Si no lo destruimos, enviarán a toda una flota. Él asintió, girando la lanza en su mano. Entonces vamos a silenciar su voz. Y juntos, con campesinos detrás de nosotros, corrimos hacia la colina, donde el verdadero corazón de la batalla nos esperaba. La colina era un cuchillón negro recortado contra el cielo gris. En la cima, el transmisor de la corona zumbaba con luz azulada, su antena lanzando pulsos que atravesaban las nubes como latidos de un corazón maligno. Cada segundo que permanecía en pie, más cerca estaban los refuerzos.
Los soldados lo defendían como un altar. 6 de ellos en formación cerrada, armaduras blancas brillando bajo la lluvia, armas pesadas en mano. Sus cascos con filigranas doradas parecían máscaras de ángeles crueles. «No podemos entrar de frente», murmuró Nadia, respirando entrecortada. «Nunca lo hacemos», respondió Pique, levantando la lanza del campeón. Los campesinos detrás de nosotros dudaban. Eran granjeros, herreros, niños que nunca habían visto una batalla real. Pero yo vi algo en sus ojos. El mismo brillo que había visto en la arena, cuando la multitud gritó «No nos arrodillamos». «Escuchen», dije, alzando la voz para todos. «Ellos piensan que ustedes solo saben doblar la espalda en el campo. Hoy van a demostrarles que saben usarla para cargar contra un imperio». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Pique levantó la lanza hacia el cielo. «Cael se levanta hoy. Y cargamos». Los soldados dispararon primero. Rayos azules partieron el aire, quemando la tierra. Un campesino cayó, otro gritó sin soltar la hoz. Pero no retrocedieron. Corrían con nosotros, piedras en mano, herramientas en alto, furia en los ojos. Bishop rugió, adelantándose como un muro viviente. Un rayo lo alcanzó en el hombro, lo hizo tambalear, pero con un golpe de su tubo lanzó a un soldado al suelo. La multitud lo pisoteó antes de que pudiera levantarse. Yo rodé bajo otro disparo, subiendo la colina con el corazón martillando. Mi trozo de metal chocó contra la pierna de un soldado, abriendo una grieta. Un campesino detrás hundió una pala en la abertura, sacando chispas y sangre azul. Nadia disparaba desde atrás, precisa, cada disparo derribando a un enemigo. El resto de los campesinos aprendía de ella en segundos, lanzando cuchillos hacia las juntas, golpeando donde la armadura no cubría. Y Pique era una tormenta. La lanza del campeón giraba en sus manos como si hubiera nacido con ella. Cada embestida era luz, cada giro un relámpago. Derribaba soldados como si fueran estatuas de vidrio. Uno tras otro caían ante él, hasta que los últimos 3 retrocedieron, titubeando. «El transmisor», grité, señalando la torre. Bishop y yo corrimos hacia la base. Estaba blindada, placas gruesas de metal y energía zumbando por dentro. Un disparo reventó cerca, lanzándome al suelo. Bishop gruñó, apoyando el hombro en el blindaje. «Ayúdame, maldita sea». Puse mis manos junto a las suyas. Empujamos con toda la fuerza, pero era inútil. El metal no cedía. Pique apareció, lanza en alto. «Apartaos». La hundió en la base del transmisor. Un destello cegador explotó, la energía chirrió y la torre gimió como un animal herido. Otro golpe. Y otro. Hasta que la lanza atravesó las placas y el núcleo interno. El transmisor estalló en un rugido azul. La antena se derrumbó en llamas, partiendo el cielo en 2. Los soldados restantes cayeron al suelo, cegados por la explosión. La multitud gritó. No de miedo, de triunfo. Desde lo alto de la colina vimos Cael iluminado por el fuego. Los campos ardían, drones caían como luciérnagas muertas. El imperio había recibido su primer golpe verdadero aquí. Los campesinos rodeaban a Pique, a Nadia, a Bishop, a mí. Sus voces se unían en un solo canto. «No nos arrodillamos. No nos arrodillamos». Pique, cubierto de sangre y hollín, levantó la lanza sobre su cabeza. «Cael es libre esta noche. Y mañana, otro mundo lo será. Y después otro. El imperio cree que la gravedad lo sostiene todo. Pero hoy, aquí, en Cael, hemos demostrado que incluso la gravedad puede romperse». La multitud rugió, y el eco de su grito se elevó hacia las nubes, hacia las estrellas, hacia todos los mundos que aún esperaban esperanza. Pero yo lo sabía. Esta victoria no era el final. Era el principio. Porque destruir un transmisor era un golpe. Pero desafiar a la corona significaba guerra. Y la guerra ya venía. Lo miré en los ojos de Pique, en la sonrisa feroz de Nadia, en la sangre seca de Bishop. Lo vi en las manos callosas de los campesinos que alzaban piedras como si fueran espadas. Lo que empezó con salvar a un solo humano,
ahora se había convertido en algo mucho más grande. No íbamos a parar hasta salvarlos a todos. La noticia de Kael viajó más rápido que cualquier nave. No porque tuviéramos transmisores potentes, la corona los había destruido todos, sino porque las historias no necesitan cables ni satélites. Corren en susurros, en canciones, en miradas. Un esclavo que había visto la torre caer lo contó en un mercado. Un campesino que gritó "no nos arrodillamos" lo repitió en otra aldea. Y pronto, de mundo en mundo, la chispa prendió. Pero el imperio también escuchaba. Una semana después de la caída del transmisor, el cielo de Kael se partió. Una flota de la corona descendió como un enjambre de cuchillas, sus cascos dorados reflejando el sol muerto del planeta. No venían a negociar. Venían a borrar. Los campesinos temblaban al ver esas naves, al escuchar los rugidos de los motores. Era el sonido de siglos de dominación. Pique reunió a todos en la plaza ennegrecida, aún marcada por la batalla. Escúchenme bien. No somos un ejército. No tenemos flotas ni planetas fortificados. Pero tenemos algo que la corona nunca entenderá: gratitud. Nos salvaron una vez. Nosotros los salvaremos ahora. Y cada mundo que se una a nosotros encenderá otra llama. No corremos. No nos arrodillamos. Su voz era fuego en la lluvia. Y por primera vez, vi en los campesinos no solo miedo, sino furia. La batalla comenzó al amanecer. Naves patrulla de la corona descendieron primero, derramando tropas en armaduras blancas. El aire se llenó de zumbidos de drones, gritos metálicos exigiendo rendición. Pero Kael no se arrodilló. Campesinos salieron de los campos con hoces, lanzas improvisadas, rifles oxidados. Mujeres y hombres que ayer habían temido hablar ahora gritaban hasta romperse la garganta. El eco del "no nos arrodillamos" sacudía los muros de la aldea. Nosotros íbamos al frente. Bishop cargaba como un gigante, su tubo de acero rompiendo armaduras, derribando drones como si fueran juguetes. Nadia disparaba desde las sombras, cada tiro derribando un enemigo. Yo corría entre líneas, lanzando cargas magnéticas que arrancábamos de generadores viejos, y veía con orgullo cómo campesinos me imitaban. Y Pique era el corazón. Con la lanza del campeón en sus manos, brillaba como relámpago en medio del barro. Cada giro de su arma levantaba gritos de victoria. Cada caída de un soldado de la corona encendía más voces. Pero el imperio no vino solo a pelear. A media mañana, una nave más grande descendió. Sus compuertas se abrieron, y lo que salió no era soldado ni máquina. Era un juez de la corona. Vestía túnicas negras con filigranas doradas. Su máscara era una calavera coronada. Su voz, amplificada, sacudió hasta las piedras. Gente de Kael, su rebeldía termina aquí. El imperio no perdona. El que se levanta, cae. Y ustedes caerán arrodillados. La multitud vaciló. Algunos campesinos retrocedieron. El peso de siglos de miedo se les vino encima. Pique dio un paso adelante, lanza en mano. ¿Caer? Quizá. Pero nunca de rodillas. El juez levantó la mano. Un campo de energía se desplegó, lanzando a docenas al suelo. Bishop cayó de espaldas, gritando. Nadia rodó, el rifle hecho pedazos. Yo sentí que mis huesos crujían bajo la presión invisible. El juez avanzó como si caminara sobre hormigas. Toda carne se dobla. Toda resistencia se rompe. Pique se tambaleó, la lanza vibrando en sus manos. Sus rodillas casi cedieron, pero se mantuvo erguido. Su voz fue un trueno rasgado. Entonces no somos carne. Se lanzó. La lanza brilló como un rayo, chocando contra el campo de energía. El impacto sacudió la plaza, arrancando gritos de la multitud. Chispas explotaron, el juez retrocedió un paso, sorprendido. Los campesinos lo vieron. Vieron a un humano enfrentar al juez de pie. Y algo dentro de ellos se quebró. No miedo. Las cadenas invisibles. Se levantaron. Todos. Con piedras, con cuchillos, con gritos. Se lanzaron contra los soldados de la corona, contra drones, contra todo. El "no nos arrodillamos" se convirtió en rugido. El juez trató de mantener el campo,
Pero Pique seguía avanzando, cada paso una negación al imperio. La lanza se hundió en el corazón de su energía, destrozándolo en una explosión de luz. La máscara del juez se partió en dos, su cuerpo cayendo entre humo y fuego. Un silencio recorrió la plaza. Y luego, el grito de Kael. No nos arrodillamos. No nos arrodillamos. El eco viajó por los campos, por las montañas, por los cielos. Aquella victoria no liberó la galaxia, pero liberó Kael. Y, lo más importante, mostró a todos los mundos oprimidos que era posible. El imperio no era gravedad eterna. Era solo un tirano. Y los tiranos sangran. Pique levantó la lanza sobre la multitud. Salvaron a uno de los nuestros. Ahora salvaremos a todos ustedes. Y después, a todos los mundos que quieran ser libres. Y así comenzó la rebelión. Kael no fue el final. Fue el principio. La noticia viajó más rápido que cualquier flota. En los puertos oscuros de Freehold, en las minas en ruinas de Antares, en las prisiones orbitales donde los esclavos trabajaban hasta sangrar, se murmuraba una frase como si fuera oración: los humanos no se arrodillan. Y junto a esa frase, otra: Kael se levantó y ganó. Semanas después, nuestro Widops Ron ya no volaba solo. Naves viejas, oxidadas, de contrabandistas y chatarreros, empezaron a unirse. Campesinos que nunca habían tocado los cielos subieron como tripulantes, aprendiendo a disparar bobinas, a soldar escudos improvisados. Incluso soldados de la corona, desertores hartos de obedecer, aparecieron de entre las sombras con sus armas aún calientes. Se convirtió en algo que nadie había visto antes. Un enjambre de naves desiguales, pequeñas y maltratadas, pero unidas por una sola idea. Y Pique lo dijo claro en el primer consejo. No somos un ejército. No somos un imperio. Somos una deuda que se paga. Ellos salvaron a uno de los nuestros. Nosotros salvaremos a todos los suyos. La primera misión más allá de Kael fue en Lumea, un mundo donde la corona drenaba los océanos para alimentar sus forjas. Allí, miles de pescadores habían sido esclavizados, obligados a guiar plataformas extractoras hasta que morían de cansancio. Descendimos de noche. La resistencia local apenas era un puñado de mujeres y niños escondidos en cuevas de coral. No tenían armas. No tenían fuerzas. Pero tenían historias. Habían escuchado lo de Kael. Habían escuchado que los humanos habían vencido al campeón y al juez. Y cuando Pique habló, no dudaron en levantarse. Saboteamos las plataformas, incendiamos los depósitos de la corona, liberamos a cientos de prisioneros. Los pescadores izaron redes vacías al cielo como estandartes y juraron: no nos arrodillamos. Cada mundo liberado encendía otro. Y cada chispa atraía más enemigos. Pronto, la corona desplegó flotas completas contra nosotros. Cruceros enormes, estaciones móviles, enjambres de drones de guerra. Nos superaban en número, en armas, en todo. Pero no nos superaban en algo: voluntad. En el cinturón de hierro de Orís, 100 naves de la corona rodearon nuestras 26. Era una trampa, un exterminio planeado. Y sin embargo, salimos vivos. ¿Cómo? Porque Orís no estaba solo. Cuando las flotas nos arrinconaban, las minas enteras se incendiaron. Cientos de esclavos lanzaron cargas explosivas contra los depósitos de combustible del imperio. El vacío se iluminó como un segundo sol. Mientras los cruceros ardían, nuestras naves destartaladas escaparon. Y en la oscuridad del hiperespacio, los esclavos supervivientes se unieron a nosotros, trayendo consigo no solo brazos y sudor, sino una verdad: el imperio sangraba en todos sus frentes. La corona respondió con algo peor que flotas. Respondió con propaganda. En los mundos aún sometidos, proyectaban imágenes de Pique como monstruo, de humanos como plaga salvaje. Decían que éramos bárbaros, que destruíamos todo lo que tocábamos, que éramos un fuego sin control. No mentían en una cosa: éramos fuego. Pero no destruíamos por placer. Quemábamos cadenas. Y cada mentira suya solo hacía que más oídos buscaran la verdad en los susurros: no nos arrodillamos. Recuerdo una noche en el puente del Widops Ron.
Pique estaba sentado con la lanza del campeón apoyada contra la pared, mirándola como si fuera un recuerdo y una carga. ¿Crees que ganaremos?, le pregunté. No respondió de inmediato. Sus ojos estaban cansados, más viejos que antes, como si cada batalla le robara años. Finalmente murmuró: no importa si ganamos. Importa que ellos pierdan. Importa que cada campesino, cada esclavo, cada niño vea que el imperio no es eterno. ¿Y si caemos todos?, insistí. Pique sonrió, esa sonrisa rota que lo hacía parecer indestructible. Entonces alguien contará nuestra historia. Y eso será suficiente. Al día siguiente recibimos la señal. No era un pedido de ayuda común. Era un grito desesperado desde los pozos de trabajo en Deyros, donde miles estaban condenados a excavar bajo cielos venenosos. El mensaje era simple, una sola frase: nosotros salvamos a uno. Ahora, sálvennos a todos. Pique cerró los ojos un instante. Y luego dijo lo único que había que decir: preparen los motores. Volvemos a Deyros. Deyros no era un mundo, era una herida abierta. Desde la órbita, vimos su superficie convertida en cicatrices de minas. Montañas perforadas, ríos envenenados, ciudades reducidas a campamentos de trabajo. El aire estaba tan saturado de veneno que hasta las nubes parecían sangrar óxido. Allí, la corona había enviado a los condenados, prisioneros políticos, pueblos enteros acusados de rebeldía, esclavos que habían sobrevivido demasiado tiempo. Miles trabajaban en túneles que se derrumbaban a diario, respirando polvo que quemaba los pulmones. Deyros era un matadero lento. Y desde ese infierno vino el mensaje: nosotros salvamos a uno. Ahora, salvenos a todos. Descendimos de noche. Las minas ardían con luces rojas, drones vigilaban como buitres. La nave se posó en un cañón seco, lejos de los reflectores. Bishop apagó los motores, sudor corriendo por su frente. Si nos descubren aquí, nos fríen antes de salir. Entonces no nos descubrirán, dijo Pique, ajustando la lanza en su espalda. Nos movimos entre sombras, guiados por túneles abandonados que los propios esclavos nos habían señalado en mensajes ocultos. Bajamos profundo, donde el aire era denso y el silencio mortal. En una galería derrumbada nos esperaban. Cientos de ojos brillando en la penumbra, cuerpos exhaustos, piel cubierta de hollín. Pero cuando nos vieron, se levantaron. No con gritos, sino con un murmullo que era casi más poderoso: esperanza. Una mujer de rostro curtido se adelantó, arrastrando una pierna herida. ¿Son ustedes los humanos que enfrentaron al campeón? ¿Los que liberaron Kael? Pique no dudó. Sí. Y no venimos por gloria. Venimos porque salvaron a uno de los nuestros. Y porque nadie merece morir encadenado. El plan era suicida. La corona tenía un cuartel en la superficie, protegido por torres de energía y patrullas constantes. Desde allí controlaban todo Deyros. Si queríamos liberar a los esclavos, había que tomarlo. La mayoría de los prisioneros no sabía disparar un arma. Algunos ni siquiera podían caminar bien. Pero tenían números, y nosotros teníamos la chispa. Pasamos días preparando trampas en los túneles, cargas explosivas improvisadas, pozos ocultos, estacas de metal. Los niños llevaban mensajes. Las mujeres convertían herramientas en cuchillas. Los hombres más fuertes se turnaban para cargar dinamita vieja. Y entonces llegó la noche señalada. La batalla empezó bajo tierra. Los drones entraron en patrulla y no salieron. Se perdieron en trampas de fuego, en derrumbes provocados. Los esclavos atacaron con piedras y cuchillos, los humanos con rifles oxidados. Cada túnel se convirtió en un infierno de humo y gritos. Cuando los soldados descendieron, esperaban encontrar ratas. Encontraron lobos. Yo mismo vi a un anciano clavar una barra de hierro en la armadura blanca de un guardia y gritar con voz que resonaba como un cañón: no nos arrodillamos. Las palabras se propagaron como un rugido. Cada esclavo las gritaba al lanzarse contra sus carceleros. El eco llenaba las minas, tan fuerte que los techos temblaban. En la superficie, Pique y Nadia lideraban el ataque contra el cuartel. La lanza del campeón brillaba como relámpago,
derribando torres de energía una por una. Nadia, con puntería perfecta, disparaba a los generadores hasta hacerlos estallar en llamas. Bishop cargó un camión minero contra las puertas principales. El impacto retumbó como un terremoto, abriendo brecha. Los esclavos irrumpieron tras él, miles contra cientos. La lucha fue brutal. Sangre azul y roja manchaba el barro. Drones caían como chispas. Los soldados luchaban con disciplina fría, pero estaban superados en número y en furia. El grito de "no nos arrodillamos" era más fuerte que sus órdenes. En la torre de mando, el comandante de la corona esperaba. Llevaba armadura dorada, capa de seda, ojos fríos como cuchillas. Sonrió al vernos entrar, como si fuéramos insectos. Se multiplican como plaga, dijo, voz amplificada. Pero toda plaga se extermina. Pique lo enfrentó sin una palabra. La lanza contra la espada de energía del comandante. Chocaron en destellos que cegaban, en golpes que hacían vibrar las paredes. Era fuerza contra fuerza, voluntad contra tiranía. El comandante era rápido, entrenado, elegante. Pique era terco, feroz, imparable. Cada golpe lo hería, pero nunca caía. Hasta que en un movimiento final, clavó la lanza en el pecho dorado del enemigo y lo atravesó. El comandante cayó de rodillas. Y Pique, sangrando, dijo lo que todos necesitaban escuchar. Les dijimos que nunca nos arrodillaríamos. Deyros ardió esa noche. Pero no en silencio, no en desesperación. Ardió en libertad. Miles de esclavos, liberados, levantaron herramientas y banderas improvisadas. El Guidobsron despegó al amanecer, escoltado por naves mineras que ahora eran rebeldes. Habíamos encendido otra chispa. Y ahora el fuego era demasiado grande para apagarse. El imperio podía enviar jueces, campeones, ejércitos enteros. Pero ya era tarde. La rebelión había comenzado. La rebelión dejó de ser un murmullo. Se convirtió en un grito que cruzaba sistemas enteros. Desde Cael hasta Deyros, desde Lumea hasta las minas de Orís, la historia viajaba en bocas y en sangre. Los humanos no se arrodillan, y tampoco tú tienes que hacerlo. Cada planeta respondía distinto. En algunos, los esclavos se alzaban con cuchillos contra armaduras blancas. En otros, saboteadores hacían estallar depósitos de combustible de la corona. En mundos más valientes, comunidades enteras expulsaban a los jueces y colgaban sus coronas en plazas públicas como trofeos. El imperio rugía en respuesta. Flotas enteras barrían sistemas, ejecutando aldeas completas. Pero por cada fuego que apagaban, 3 más se encendían. En el Guidobsron, nuestra nave ya no era un solitario cascarón de acero. Volábamos al frente de una flota improvisada. Cargueros oxidados, naves mineras convertidas en arietes, cazas robados del propio imperio. No eran bonitos, ni poderosos, ni uniformes. Pero eran libres. Y estaban llenos de hombres y mujeres que preferían morir en el vacío antes que vivir arrodillados. En una reunión improvisada, sobre mapas estelares proyectados en paredes oxidadas, Pique habló. Ya no somos solo humanos. Mírenlos. Y tenía razón. Frente a él había antiguos esclavos de 100 mundos distintos, mineros de Deyros, pescadores de Lumea, pilotos desertores de la corona, campesinos de Cael. Razas mezcladas, lenguas distintas, pero todos compartían el mismo fuego. Esto ya no es rescate, continuó Pique. Esto es guerra. Y vamos a ganarla. La primera gran batalla llegó en el sistema Beira. La corona había desplegado 3 cruceros y un enjambre de cazas para aplastar un levantamiento. Nosotros llegamos con 40 naves, la mayoría mal armadas. Era una locura enfrentarles de frente. Así que no lo hicimos. Mientras sus cruceros avanzaban en formación perfecta, nuestros cargueros mineros soltaron toneladas de escombro en su camino. Rocas cargadas con explosivos improvisados. Los sensores de la corona detectaron el campo, pero demasiado tarde. El primer crucero quedó destrozado, su casco abierto como una fruta podrida. Los cazas nos rodearon, pero los campesinos de Cael habían aprendido a pilotar como locos. Volaban bajo, se colaban entre las líneas enemigas,
se estrellaban voluntariamente contra sus escudos para abrir brechas. Los llamaron suicidas. Yo los llamé héroes. Nadia, al mando de un ala improvisada de 6 casas, gritaba órdenes como una veterana. Bishop, en la torreta del Widow's reía mientras disparaba bobinas que apenas funcionaban pero que destrozaban casas de la corona como si fueran moscas. Y Pique dirigía desde el puente, calmado en el caos, cada orden suya una línea de vida. Al final del día, Beira estaba libre. No porque destruyéramos toda la flota enemiga, sino porque sobrevivimos, y porque la corona se retiró. Era la primera vez en generaciones que su ejército daba un paso atrás. La noticia corrió como pólvora: el imperio retrocede. Y con cada mundo liberado, nuestra flota crecía. Cientos se unieron. Miles. Gente con naves de transporte, con plataformas mineras, incluso con simples cápsulas modificadas. Lo que comenzó con un carguero medio roto y una tripulación terca ahora era una fuerza que sacudía sistemas enteros. Pero la corona no iba a permitir que esto siguiera. En el Consejo Dorado, los jueces pronunciaron una sola palabra que cambió todo: exterminio. No querían solo sofocar la rebelión. Querían borrar cualquier mundo que hubiera pronunciado las palabras "no nos arrodillamos". Y así comenzó la guerra abierta. Recuerdo la primera vez que vimos lo que significaba exterminio. El mundo de RYN estaba en llamas. Desde la órbita, sus ciudades eran cráteres humeantes. La corona no había intentado someterlos. Simplemente los había arrasado. Millones muertos. Solo porque habían gritado nuestra frase. Nadia lloró en silencio. Bishop golpeó la consola hasta romperla. Pique apretó la lanza del campeón en sus manos, su rostro de piedra, pero sus ojos ardiendo. Ellos creen que esto nos detendrá, dijo. Pero cada mundo que arrasen solo nos dará más razones para pelear. Y entonces dio la orden que selló nuestro destino. Preparen la flota. Vamos a llevar la guerra a sus coronas doradas. Ya no éramos refugiados. Ya no éramos rescatistas. Éramos la rebelión. Y por primera vez en siglos, el imperio tenía miedo. La guerra dejó de ser una serie de batallas aisladas. Se volvió un incendio galáctico. Cada mundo liberado encendía a otro. Cada derrota de la corona demostraba lo que siempre había sido mentira: que el imperio no era eterno, que la gravedad podía romperse. Nuestra flota ya no podía llamarse improvisada. Seguía siendo caótica, sí, cargueros convertidos en acorazados, plataformas mineras armadas con bobinas de energía, casas construidos de chatarra. Pero ahora éramos cientos, miles. No una fuerza organizada, sino una tormenta imposible de detener. Y en el centro de esa tormenta estaba Pique, con la lanza del campeón en la mano, convertido en símbolo. No porque buscara serlo, sino porque cada palabra suya pesaba más que todas las coronas doradas del imperio. El contraataque de la corona llegó en Iradis. 12 cruceros dorados. Una estación móvil armada hasta los dientes. Un enjambre de 10.000 casas. Su intención era simple: acabar con la rebelión de un solo golpe. Nosotros teníamos menos de la mitad de naves. Más débiles, peor armadas. Pero teníamos algo que ellos jamás tendrían. Mundos enteros detrás, gritando nuestro nombre, enviándonos todo lo que podían. Naves cargadas con combustible, armas oxidadas, incluso granos de comida que se convirtieron en provisiones de guerra. Cuando la flota dorada entró en el sistema, no nos escondimos. No huimos. Los enfrentamos. La batalla de Iradis duró 3 días. El primer día, perdimos docenas de naves. Campesinos que apenas habían aprendido a pilotar se estrellaban contra cruceros, convirtiéndose en bombas vivientes. Cazadores de Lumea usaban redes de acero para atrapar drones en enjambres suicidas. Bishop rugía en cada transmisión, su risa ronca resonando incluso cuando sangraba en la torreta. El segundo día, la estación móvil abrió fuego. Sus cañones destrozaban mundos. Nadie creía que pudiéramos resistir. Pero entonces, miles de prisioneros en su interior, esclavos, sirvientes, incluso soldados desertores, se levantaron. Tomaron pasillos, sabotearon reactores, abrieron compuertas.
La estación explotó desde dentro, iluminando el vacío como un sol que moría. El tercer día, el cielo se tiñó de rojo con la sangre de ambas flotas. Naves humanas y doradas ardían juntas. Pero nosotros seguimos. No porque fuéramos más fuertes, sino porque no teníamos otra opción. Al final, cuando el último crucero dorado huyó con sus restos ardiendo, Iradiz quedó libre. La rebelión ya no era un rumor. Era una verdad que nadie podía ignorar. Los jueces de la corona se reunieron en secreto. Sabían que la guerra ya no era sobre control. Era sobre miedo. Su miedo. Intentaron ofrecer pactos. Enviar emisarios. Prometer que el imperio podía compartir poder. Pique los recibió una vez, en un planeta recién liberado. No llevaba capa, ni armadura. Solo su voz. ¿Compartir? Repitió, con una sonrisa rota. Ustedes nunca compartieron nada. Tomaron. Robaron. Encadenaron. Ahora no pedimos su permiso. Tomamos nuestra libertad. Y no pararemos hasta que cada uno de sus mundos se libere. El emisario tembló bajo su mirada. Las historias viajaban más rápido que nosotros. Los humanos no se arrodillan, se había convertido en lema de la rebelión. Pero también en advertencia para la corona. Lo pintaban en muros, lo grababan en armaduras robadas, lo gritaban antes de cargar contra cañones imposibles. Una frase nacida de terquedad ahora era un estandarte. Y sin embargo, sabíamos que la guerra no había terminado. El corazón de la corona aún latía en su mundo central. Allí, donde las coronas doradas gobernaban desde torres de mármol y sangre. Allí, donde habían erigido un trono sobre los huesos de 1000 mundos. Era el último paso. El más peligroso. El más necesario. Una noche, en el puente del Guidops Ron, Pique habló por última vez como capitán, no como símbolo. Hemos luchado en Kael, en Deiros, en Iradiz. Hemos sangrado y hemos perdido a los mejores. Pero ahora vamos por el corazón. Porque ellos salvaron a uno de los nuestros. Y nosotros juramos salvarlos a todos. El silencio llenó la cabina. Nadie discutió. Nadie dudó. Bishop levantó su tubo como brindis. Nadie acarició su rifle. Yo apreté los puños hasta que me dolieron. La flota rebelde aguardaba, miles de naves listas para lanzarse. El próximo salto sería hacia la historia. Y así, bajo un cielo manchado por guerras, una tripulación que nunca debió sobrevivir a su primer salto preparó la batalla final contra el imperio más grande que la galaxia había conocido. No porque fuéramos héroes, sino porque alguien, en un planeta olvidado, había salvado a un solo humano. Y nosotros no olvidamos las deudas. El último salto nos llevó directo al corazón de la corona. Sus torres doradas brillaban como soles falsos, sus estandartes ondeaban sobre océanos de obediencia. Durante siglos, habían dicho que eran eternos, que eran la gravedad que todo lo mantenía en su lugar. Pero esa noche, bajo un cielo incendiado por miles de naves rebeldes, la galaxia entera supo la verdad. El imperio no era eterno. La gravedad podía romperse. Y los humanos nunca se arrodillaban. La batalla final no se ganó en un solo golpe. No fue un héroe, ni una nave, ni siquiera la lanza del campeón lo que acabó con ellos. Fue la multitud. Fue cada campesino, cada esclavo, cada voz que había aprendido a decir no nos arrodillamos y que ahora lo gritaba como trueno. Las coronas cayeron, una tras otra. Y cuando el último juez huyó, dejando atrás su trono vacío, no hubo silencio. Hubo un rugido. El rugido de mundos enteros reclamando lo que siempre había sido suyo. Años después, nadie recordaba cada batalla, cada fecha, cada herida. Pero todos recordaban la chispa. Recordaban Kael. Recordaban Deiros. Recordaban al humano solitario que había sido salvado y cómo, en agradecimiento, su especie regresó para salvarlos a todos. Y en cada rincón de la galaxia, en cada muro, en cada canción, en cada grito de guerra, una frase permanecía. Nosotros no nos arrodillamos.